Estaba a medio sorber mi café quemado de la sala de conferencias cuando Bruno se acercó al micrófono como si estuviera presentando una gala de premios. A toda la empresa, 200 personas apiñadas en la planta principal, nos habían metido en la reunión sin previo aviso. Supuse que era otra de esas cosas trimestrales sobre las cifras. Entonces sonrió, no una sonrisa educada, sino una mueca de superioridad, ensayada y presumida, como si hubiera estado esperando años por este preciso momento. Dio 2 golpecitos al micrófono, miró alrededor de la sala como si estuviera absorbiendo la atención y dijo, antes de empezar, tengo un breve anuncio. Con efecto inmediato, damos por terminado el contrato de Pablo Campos. Ya no está en la empresa. Me zumbaron los oídos. Pensé que había oído mal, pero él continuó. Su voz, falsamente casual. Agradecemos a Pablo sus contribuciones pasadas. Pero la empresa avanza en una nueva dirección, y él ya no encaja. Esa última frase, ya no encaja. No era lenguaje corporativo. Era personal. Todo el mundo podía sentirlo. Me quedé allí helado, parpadeando mientras la gente se giraba para mirarme. Algunas caras palidecieron. Otros apartaron la vista por completo, como si al no hacer contacto visual no fueran a verse arrastrados al radio de la explosión. Un tipo, Sergio de informática, incluso hizo una mueca de dolor. Bruno ni siquiera fingió que se trataba del rendimiento. No pidió hablar en privado. No me llevó a un lado. Quería humillarme. Por eso lo hizo así. Sala llena, foco de atención completo. El Principito en su trono, blandiendo el hacha por fin. ¿Ese sistema de transporte de mercancías, el que hace funcionar esta empresa? Yo escribí la primera línea de código. Había trabajado con neumonía, durante un divorcio, incluso en el funeral de mi padre para mantener ese sistema vivo. Y este imbécil presumido con un máster en administración de empresas pensaba que podía echarme como si fuera un contratista temporal que se había quedado más de la cuenta. Sin escolta de seguridad, sin aviso, solo el silencio de la multitud, un par de puertas de cristal detrás de mí y el murmullo bajo de alguien moviéndose en su asiento. No dije ni una palabra. Simplemente dejé mi café en la esquina de la mesa, metí mi silla y empecé a caminar. Nota rápida, antes de continuar, compartan desde qué ciudad o país están viendo esto. Al pasar por cada fila, la gente metía sus sillas, dejándome un camino despejado como si fuera contagioso. La vergüenza ardía en mi pecho, al rojo vivo, subiéndome por el cuello. Pero debajo de ella, algo más frío se agitaba, más antiguo, más fuerte. Bruno se apoyó en el podio, todavía con su sonrisa de suficiencia. No miré hacia atrás. Mis botas resonaron en el suelo pulido mientras llegaba a las puertas. Y en ese preciso segundo, supe una cosa con certeza. Esto no había terminado. Las puertas de cristal sisearon al cerrarse detrás de mí, y seguí caminando. Ni rápido, ni lento, simplemente a un paso constante. Como si mi cuerpo supiera qué hacer mientras mi cabeza aún intentaba asimilarlo. 19 años. Eso es lo que les di. Empezamos en una oficina destartalada a las afueras de Toluca. Yo y Ricardo Montero, el fundador. Él tenía grandes sueños y cero infraestructura. Nos sentábamos en sillas plegables, pasábamos cables por el suelo con cinta adhesiva. La mitad de nuestros monitores tenían quemaduras de pantalla de revendedores de Mercado Libre. No había recursos humanos, ni sistema de nóminas. Codifiqué a mano las nóminas durante los primeros 8 meses. Ricardo tuvo la idea, yo la hice realidad. Construí el sistema operativo de transporte de mercancías desde cero, línea por línea. Lógica de aduanas, tablas de tarifas, optimización de rutas, códigos de cumplimiento internacional, todo. No había un solo peso de mercancía que se moviera sin que mi código lo tocara. Y el año pasado, ese código estaba gestionando 1.440.000 millones de pesos al año en mercancías. 1.440.000 millones. Y lo mantuve vivo a través de todo, huracanes, huelgas portuarias, amenazas de ransomware. Estuve en la sala de servidores en Nochebuena cuando se cayó el cortafuegos del puerto de Manzanillo. Estaba escribiendo parches de emergencia desde mi coche fuera del hospital mientras mi hermana moría dentro. Diablos, mi exmujer me dejó en la mesa durante la cena. Sus palabras exactas,
Te casaste con la empresa, no conmigo. Y no se equivocaba. Luego, hace 5 años, apareció Bruno. Entró pavoneándose con un título brillante, un corte de pelo perfecto, 0 experiencia y un apellido que hacía todo el trabajo pesado, Montero. Todo el mundo asentía cuando hablaba. Traía gráficos a las reuniones y usaba palabras como sinergia e integración vertical. No significaban nada, pero lo decía con confianza, así que la gente aplaudía. La primera vez que nos vimos, llamó a mi equipo Jinetes del Teclado. No le di importancia. He lidiado con cosas peores. Pero entonces pidió acceso. Vino a mi oficina, esto fue quizás 3 meses después de que se uniera, y dijo, oye, Pablo, quiero acceso completo al backend. Por si acaso te pasa algo. Lo miré fijamente a los ojos y dije, así no es como funciona esto. No dijo nada de inmediato, solo asintió como si lo entendiera. Pero lo vi, el destello detrás de sus ojos, ese tic de prepotencia convirtiéndose en resentimiento. Nunca volvió a preguntar. Pero no lo olvidó. Después de eso, fueron pequeñas cosas. Mi nombre eliminado de los registros de actualización. Mi equipo reasignado sin explicación. Entraba en una habitación y sentía cómo cambiaba la temperatura. Susurros, miradas. Me estaba expulsando lentamente, ladrillo a ladrillo, mientras mantenía esa pulcra sonrisa de ejecutivo. Porque esta es la verdad, Bruno no podía soportar el hecho de que no le besara el culo, que no necesitara ser el centro de atención, que un tipo tranquilo de 50 y tantos años con vaqueros gastados, el mismo par que he tenido desde los primeros días, fuera la columna vertebral del imperio de su padre. Y hoy, intentó borrarme como una mala línea de código. Pero esto es lo que pasa cuando borras código, si no entiendes lo que hace, no tienes ni idea de lo que está a punto de romperse. Acababa de pisar el suelo del vestíbulo cuando lo oí. Un cambio en la sala detrás de mí. No fue fuerte. Todavía no. Solo una onda. Un murmullo bajo, como si alguien hubiera abierto una ventana y hubiera dejado entrar una corriente de pánico. Luego el primer grito, ¿por qué está parado el despacho de aduanas de Shanghái? Otra pantalla parpadeó en rojo, y luego otra. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la puerta de cristal. Detrás de mí, las sillas chirriaban y las cabezas se giraban. Lo vi en el borde cromado, gente de pie, pantallas parpadeando en rojo por toda la zona de trabajo. La voz de Bruno se abrió paso. Tranquilos. Es un error menor. Ya lo hemos visto antes. No, no lo habían visto. Conocía cada línea del latido de ese sistema. No parpadeaba sin que yo lo supiera. Y esto no era un parpadeo. Era una convulsión. Un despacho de aduanas congelado se convirtió en 10, luego en 40. Luego, todos los envíos internacionales dejaron de moverse. Las bahías de los almacenes mostraban errores. Las rutas de los camiones colapsaban en el panel de control. Las cerraduras digitales de los contenedores se quedaron atascadas en un estado permanente de verificando. ¿Qué demonios está pasando?, ladró alguien de operaciones. Un ingeniero senior corrió hacia la consola. Otro intentó un reinicio suave. Una tercera introdujo sus credenciales de administrador 3 veces y se quedó bloqueada. Bruno, todavía montando su pequeño teatro de director ejecutivo, les hizo un gesto para que se apartaran. Simplemente reinicien, vacíen la caché, borren las sesiones y anulen el índice. Ese fue el momento en que supe que no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Lo intentaron de todos modos. Reiniciaron, recompilaron, forzaron la instancia principal a modo de diagnóstico. El sistema parpadeó y escupió la misma línea de la muerte en todos los terminales, falta la clave principal. 3 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que todas las caras de esa sala se quedaran en silencio sepulcral. Un desarrollador más joven, Mateo, creo, se reclinó en su escritorio y lo dijo en voz baja, lo suficientemente alto. Espera, la clave ha desaparecido. La gente se volvió hacia Bruno. Él solo miraba las pantallas, apretando la mandíbula como si pudiera hacer desaparecer los errores con suficiente presión dental. Otro terminal saltó. Mismo mensaje, y luego otro.
La línea se repetía como un metrónomo, marcando el fin de su control. El sistema no se estaba colgando. No estaba roto. Estaba bloqueado. Y la cerradura no solo necesitaba una contraseña. Necesitaba la llave. Alguien gritó desde el mostrador de envíos: nuestra cola internacional acaba de caer a cero. Lo está rechazando todo. Bruno se adelantó rápidamente, intentando captar de nuevo la atención. Gente, nos estamos encargando. Mantengan la calma. Hay un protocolo de reversión. No, no lo hay, dijo Mateo, ahora de pie, con las manos en el aire. No está revirtiendo. No se está colgando. Simplemente está sellado. Otra ingeniera abrió los registros del núcleo, entrecerró los ojos ante el rastro de auditoría y negó con la cabeza. No hay ninguna firma de anomalía. Ningún rastro de un cambio. Es como si nunca se hubiera tocado. Bruno se puso rojo. Inténtalo de nuevo. Usa la elevación de administrador. Fuerza la ruta. Ella ni siquiera se molestó en mirarlo. El acceso raíz ha desaparecido. Puntos de acceso no válidos. Fue entonces cuando el susurro comenzó a extenderse. No pánico, todavía no, pero duda. Duda real y pesada. Porque si la llave no estaba en el sistema, eso significaba que había salido por la puerta conmigo. Todavía estaba de cara a la salida, con la mano casi en el pomo, cuando el silencio golpeó como una ola. Nadie lo dijo en voz alta, pero lo sentí. El cambio. Cada terminal muerto, cada ruta paralizada, miles de millones en inventario varados en un limbo digital. Todo porque Bruno pensó que podía borrar a la única persona que lo mantenía todo unido. El silencio se rompió como una rama seca. De repente, fue el caos. Pánico total y sin filtros. Los teléfonos se iluminaron por todo el piso. Fijos, móviles, pantallas de llamadas parpadeando en rojo y amarillo. Los ejecutivos empezaron a gritarse unos a otros. ¿Qué puertos están afectados? Está el departamento legal en línea. Ponedme con Singapur ya. Me hice a un lado mientras un tipo trajeado casi se choca conmigo, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Alguien de cumplimiento normativo gritaba a través de los escritorios: estamos muertos en aduanas. Todo lo etiquetado para inspección acaba de desaparecer de la red. Las pantallas parpadearon, se paralizaron y luego se congelaron por completo. Los paneles de control se quedaron en negro. Un suave timbre sonó desde uno de los terminales. Luego una docena, y luego más. Un sonido que solo había oído una vez antes, cuando probamos por primera vez el módulo de despliegue global bajo estrés. Ruta crítica detenida. Bloqueo del núcleo activado. No me di la vuelta. No era necesario. Podía imaginarlo perfectamente, el texto rojo sobre el fondo negro, parpadeando como una luz de advertencia en una mina abandonada. Fue entonces cuando Bruno perdió los estribos. Él lo saboteó, gritó, señalándome directamente. Esto es obra suya. Ni siquiera me inmuté, simplemente me giré lentamente para encarar la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí ahora. Ingenieros, gerentes, algunos becarios que parecían querer meterse debajo de los escritorios. Pero nadie se movió. Nadie estuvo de acuerdo. Nadie lo apoyó, porque en el fondo, lo sabían. Un desarrollador junior, con gafas, de 20 y pocos años, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: el sistema está rechazando a todo el mundo. Lo está esperando a él. La cara de Bruno se crispó. Cállate, espetó, y luego se giró hacia el área de ingeniería. Reinicio completo ahora mismo. Borren todas las particiones de caché y reconstruyan desde la copia de seguridad de ayer. No tiene sentido, dijo una de las administradoras de sistemas principales, Luisa. Su voz era plana, casi impresionada. El núcleo no está aceptando protocolos de recuperación. Bruno la empujó para pasar a la consola y aporreó el teclado él mismo. Entonces forzad una recuperación. Iniciad la reversión. No me importa si no es limpia. Golpeó la tecla Enter. La pantalla parpadeó. Comando rechazado. Falta el token principal.
El silencio volvió a caer, pero esta vez tenía peso. La constatación. Lo intentó de nuevo. Nueva línea de comandos, acceso elevado, mismo mensaje. Cada anulación, cada script de copia de seguridad, muerto. No sonreí. No lo necesitaba. El sistema no se estaba rompiendo. Y Bruno, él era de la peor clase, arrogante e ignorante. Se apartó del terminal, con el pecho agitado. ¿Por qué construirías algo así? Lo miré directamente a los ojos. Porque se supone que nadie debe tener tanto control a menos que se lo haya ganado. Abrió la boca, pero otro teléfono sonó con fuerza justo detrás de él. Luego otro, y luego 20. Los vicepresidentes de logística estaban de pie en círculos, hablando unos por encima de otros, agitando los brazos como guardias de tráfico. ¿Por qué no se liberan los contenedores? Tokio está gritando pidiendo actualizaciones de seguimiento. Vamos a incumplir las penalizaciones contractuales en minutos. Luisa se desplazó por los registros de bloqueo. No es solo el transporte. La facturación a proveedores está congelada. Las nóminas, también. Un ejecutivo de finanzas se atragantó con sus palabras. Si las nóminas están muertas, violaremos las normativas federales para el final del día. Que alguien llame a Ricardo, gritó otro. Lo observé todo desde unos metros de distancia. Tranquilo, sereno. Mi corazón ni siquiera se aceleraba. Esto no era venganza. No era sabotaje. Era la gravedad. El sistema no los reconocía. Y Bruno estaba empezando a darse cuenta de que no me había despedido a mí. Había despedido a la única persona que realmente entendía el motor que impulsaba el imperio de su padre. La sala empezó a cambiar, no en volumen, sino en energía. Las voces bajaron, los ojos se movían nerviosos, las espaldas se enderezaban. Los gritos de Bruno ya no tenían peso. La gente no lo miraba a él en busca de respuestas. Me miraban a mí. Entonces las puertas del ascensor se abrieron y el piso se quedó en silencio. Ricardo Montero salió como una bala contenida en cristal. Traje perfecto, corbata de plata ligeramente torcida, mandíbula apretada, ojos escudriñando el fuego que ya olía desde el aparcamiento. Sin gritos, sin paseos nerviosos, simplemente directo hacia el caos como si lo hubiera estado esperando. Los teléfonos dejaron de sonar a mitad de la llamada. La gente se apartó instintivamente, como si no quisieran estar demasiado cerca de quien fuera a ser culpado primero. No pidió un informe de la situación. No me miró. Su voz cortó la sala como una cuchilla. ¿Qué ha pasado? Bruno se movió rápido, demasiado rápido. Prácticamente corrió hacia él, con los hombros hinchados como si todavía tuviera algún tipo de autoridad. Nos ha cerrado el sistema, gritó, señalándome con un dedo. Salió y bloqueó todo el sistema. Ricardo no respondió de inmediato, solo miró más allá de él, luego hacia el mar de pantallas rojas que parpadeaban indicando fallos por todo el espacio abierto. Luego se giró, un giro lento de todo el cuerpo, y se enfrentó a Bruno. ¿Lo has despedido? La boca de Bruno se abrió. Yo tomé una decisión ejecutiva. Me ha estado socavando durante meses. Lo despediste sin un plan. La voz de Ricardo no se alzó, pero las palabras golpearon como puñetazos. Cogiste al hombre que construyó nuestra infraestructura logística principal, el único que nadie más entiende, y lo humillaste. En público. Sin una copia de seguridad. La sala contuvo la respiración. Bruno lo intentó de nuevo. Papá, llevo años diciéndote que era un lastre. Necesitábamos nuevos sistemas, nuevo liderazgo y... Cállate. Solo eso. Silencioso, frío, medido. Bruno se quedó helado como un perro apaleado. Ricardo se dirigió al equipo de ingeniería. Informe. Luisa se adelantó. Cero acceso. Ninguna ruta de restauración. El transporte está parado. La facturación congelada. Las nóminas no cumplen la normativa. La copia de seguridad no se carga. Necesita la autorización original para desbloquear la caché. No se movió durante un segundo. Luego asintió una vez,
mirándome directamente. Sostuve su mirada por primera vez en años. Nunca me había dado las gracias. Nunca había dicho buen trabajo. Nunca me había invitado a una reunión de la junta o ni siquiera a una comida de Navidad. Yo era el tipo del backend, el fantasma que trabajaba en vacaciones. El nombre enterrado en los registros de cambios. Pero ahora con su imperio desangrándose frente a él, su rostro se agrietó un poco. Pero se agrietó. Dio un paso adelante. No cerca, solo lo suficiente. Su voz bajó. Ni fuerte, ni autoritaria, solo cansada. Por favor, arréglalo. No respondí de inmediato. Lo observé. Este hombre que construyó una máquina global con mi código, mis noches, mis sacrificios. Él tenía poder, legado, entrevistas en la prensa, y yo tenía silencio. 19 años de ser ignorado, pasado por alto, descartado. Y ahora, por primera vez, lo oí. Por favor. Sin ego, sin exigencias, sin amenazas. Solo una palabra. Todo el piso estaba congelado, observando. Los teléfonos todavía zumbaban. Las luces rojas todavía parpadeaban. Bruno no dijo ni una palabra. Parecía que acababa de tragarse un clavo, y Ricardo se quedó allí esperando. El rey, dándose cuenta por fin de que la corona no significaba una maldita cosa si el ingeniero se marchaba. El silencio flotaba en el aire como humo después de un incendio. Ricardo todavía no se había movido, sus ojos fijos en los míos. Había dicho lo que tenía que decir, una palabra, y ahora todos me esperaban a mí. Fue entonces cuando Bruno estalló. Se abrió paso entre un grupo de ingenieros, derribando una silla con ruedas. Su cara estaba roja, el pelo pegado por el sudor, la respiración entrecortada como si hubiera corrido 5 manzanas. «Todavía tengo el control», gritó, con la voz quebrada. «Este es mi sistema». Se abalanzó sobre el terminal de seguridad, golpeó con la palma de la mano el escáner biométrico como si estuviera restallando un látigo. Acceso concedido. Se dio la vuelta rápidamente, con los brazos en alto, una sonrisa salvaje en su rostro como si acabara de salvar a toda la empresa. «Ven», ladró. «Se los dije. Sigo siendo el maldito administrador». Pero entonces la pantalla cambió. «Se requiere autorización principal». Todos se detuvieron. Bruno se quedó helado, sus ojos volviendo al terminal como si acabara de ver un fallo. Se inclinó, tecleó un comando, pulsó Enter. La pantalla parpadeó. Solicitud denegada. Autoridad de clave insuficiente. Los historiales de transacciones comenzaron a desaparecer, línea por línea, en cajas de seguridad encriptadas. Permanentes. Los horarios de los contenedores pasaron a estado fantasma. Los registros contables internos colapsaron, mostrando ceros y cadenas rotas. «Para», gritó. «Para». No responde. Al terminal no le importó. Siguió ejecutando. Intentó gritarle a Luisa: «Restaura la copia de seguridad. Revierte el estado». Ella ni siquiera lo miró, solo dijo en voz baja: «La copia de seguridad no vale nada sin la clave original». Bruno se volvió hacia Ricardo, con los ojos desorbitados. «Papá, di algo». Ricardo no dijo ni una palabra. Pude sentir el cambio en el aire. No fue fuerte. No necesitaba serlo. Pero la corriente en la sala había cambiado. La gente ya no miraba a Bruno. Me miraban a mí. Uno de los desarrolladores junior cerca de la esquina murmuró: «Lo está bloqueando en tiempo real». Otro añadió: «Eso no es un fallo del sistema. Es un diseño intencionado». Bruno perdió los estribos. Golpeó las manos contra el escritorio, se inclinó sobre el teclado y gritó al micrófono: «Restaurar sistema a los valores predeterminados. Yo soy el principal». La pantalla no parpadeó. Se quedó allí encorvado, respirando como un perro en julio. Esta vez no hubo aplausos. Ni apoyo. Entonces, como si el propio sistema hubiera esperado el momento para dar el golpe de gracia final, el mensaje cambió de nuevo. «Se requiere autorización, Pablo Campos». Lo leyó en voz alta,
como si tal vez cambiara si pronunciaba las palabras. Y entonces lo golpeó, justo en la cara. Se podía ver, ese preciso segundo en que lo asimiló, que el sistema no solo lo había bloqueado. Es que nunca le importó una mierda quién era él en primer lugar. Bruno retrocedió tambaleándose como si lo hubieran abofeteado, sus ojos escudriñando la sala en busca de alguien, cualquiera, que se pusiera de su lado. Nadie se movió. No dije ni una palabra. No di un paso adelante. No me inmuté. Se había subido a un trono construido sobre unos cimientos que no entendía. Y ahora los cimientos habían desaparecido. Todo lo que tocaba se convertía en polvo. El sistema no necesitaba una cuenta atrás, simplemente empezó a desangrarlos. Una de las grandes pantallas en la pared del fondo cambió a un panel financiero automatizado, el recurso por defecto cuando las operaciones colapsan. Números rojos brillantes se deslizaban en tiempo real por la pantalla. 4.300.000 pesos. 4.700.000 pesos. 5.400.000 pesos por minuto. Multas por penalización, contratos perdidos, alertas de incumplimiento, cargos logísticos de emergencia golpeando cada puerto desde Rotterdam hasta Veracruz. Nadie hablaba. Los teléfonos sonaban, pero la gente dudaba en contestar. ¿Qué podían decir? Ricardo se movió rápido, sacó su teléfono, empezó a ladrarle. Ponedme con el Van Norte ahora. No, ahora significa ahora. Necesito autorización offshore para Dubái y Zúrich. Otra llamada. Pasadme con el departamento legal. Necesito presentar documentos de emergencia. Luego una tercera, esta vez tajante. Anulen los permisos. Soy el dueño de esta empresa. Eviten el bloqueo. Lo vi recorrer todos los contactos que tenía. Bancos, abogados, directores financieros, sistemas externos, todos chocando contra el mismo muro. Autorización denegada. Se requiere clave principal. Se giró hacia el resto. ¿Puede alguien forzar la anulación del administrador? Luisa respondió sin levantar la vista. Solo la clave puede desactivar el bloqueo de raíz. Otra voz, probamos a redirigir por red privada virtual. El sistema las marca como intentos de manipulación. Los números seguían subiendo. 6.200.000 pesos, 7 millones de pesos, 7.500.000 pesos. Miré a Bruno. Se había desplomado en una silla giratoria cerca del área de desarrollo, encorvado, con los codos en las rodillas y las manos en la cara. El sudor le corría por las sienes. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello como una soga que alguien olvidó apretar. Ya no gritaba, solo se mecía, lento, constante, como un niño esperando fuera del despacho del director después de ser pillado robando. Los ejecutivos tampoco lo miraban. Ya habían superado eso. Ahora todos me miraban a mí. Desesperación silenciosa en sus ojos. No ira, ni siquiera miedo. Súplica. Ricardo finalmente colgó el teléfono y lo golpeó contra el escritorio más cercano. Su voz se quebró por la primera vez. Estamos perdiendo millones por hora. Incumpliremos nuestras líneas de crédito al anochecer. Aún así, nadie se movió. Uno de los directores financieros empezó a decir algo, luego se detuvo y simplemente se quedó mirando la pantalla. 8.500.000 pesos, 9.200.000 pesos. Y entonces mi teléfono vibró. Lo saqué sin pensar. Un único mensaje, simple y claro: estamos contigo. Era de Jimena, una desarrolladora junior que se había ido el año pasado a otro trabajo en Monterrey. Apenas tenía 24 años cuando se unió. Callada, inteligente, siempre se quedaba hasta tarde. La había formado yo mismo. De alguna manera, ya se había enterado de lo que estaba pasando. Ricardo miraba la pantalla como si contara los segundos para su ejecución. 9.500.000 pesos. 10.200.000 pesos. 11 millones de pesos por minuto. Se ajustó la corbata, o lo intentó. Sus dedos torpes. La seda se deslizó suelta contra su cuello y quedó allí colgando, inútil. Luego caminó hacia mí. No como solía hacerlo, cuando era la leyenda de la empresa.
sin presencia, sin poder detrás. Solo un hombre caminando hacia el último motor que funcionaba en un avión que ya caía del cielo. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los rojos que tenía los ojos. Su voz se quebró, no por la emoción, sino como si algo dentro se hubiera roto. Ponle precio. No me apresuré. No levanté la barbilla ni alcé la voz. Simplemente lo miré directamente a la cara y dije, ¿creíste que sería invisible para siempre? Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Parpadeó, solo una vez. Pero vi que le había llegado. Durante 19 años, fui la sombra en cada armario de servidores, el fantasma en cada actualización. Nunca delante de una cámara, nunca citado en un artículo, solo el tipo de tecnología en segundo plano. Y ahora toda la sala estaba mirando. Desde el fondo, alguien empezó a aplaudir. Un par de manos, lentas, nerviosas. Era uno de los técnicos más jóvenes, quizás un becario. No podía tener más de 20 años. Luego otra persona se unió. Y luego dos más. Y entonces la sala estalló. No eran aplausos educados. No eran limpios. Eran desordenados, ruidosos, reales. Gente que había trabajado conmigo durante años, finalmente poniendo sonido a todo lo que nunca habían dicho en voz alta. Aplausos, vítores. Algunos incluso silbaron. Se podía sentir el peso levantarse de la sala, como si todos hubieran estado esperando a que alguien viera el farol, que se enfrentara a la corona. Y finalmente tuvieron su momento. Bruno se levantó de su silla de un salto, con los puños apretados, la cara roja y crispada. «Esta es mi empresa», gritó por encima del ruido. «Están todos aplaudiendo a un maldito programador. Él no posee nada». Ahí fue cuando se rompió. Risas. No del tipo incómodo. No forzadas. Risas reales, amargas y profundas. La gente se doblaba en sus sillas, golpeaba los escritorios, negaba con la cabeza como si acabara de contar el chiste más tonto del año. Se quedó allí temblando, con los ojos moviéndose como si buscara a alguien, a cualquiera, que lo salvara. Nadie se movió. Lo sabían. Podría tener el título, la oficina, el nombre. Pero ya no era su empresa. En realidad, nunca lo fue. El aire cambió de nuevo. Ya no solo en su contra, sino más allá de él, como si fuera un problema ya resuelto. Una contraseña caducada que nadie necesitaba restablecer. No dije otra palabra, no me regodeé, no les di las gracias. Simplemente me quedé allí y dejé que el ruido me envolviera. 19 años de silencio, resquebrajándose como una maldita presa. Y esta vez, no aparté la mirada. No me quedé a que los aplausos cesaran. No di las gracias. No hice una reverencia. No lo disfruté. Simplemente me di la vuelta y caminé. Pasos lentos sobre las baldosas, de vuelta hacia las puertas de cristal. Las mismas por las que me habían empujado hacía menos de una hora. Pero ahora el aire se movía conmigo, no contra mí. Oí a Ricardo detrás de mí, sin gritar, sin ordenar, simplemente roto. «Nos arruinarás», dijo, apenas lo suficientemente alto como para oírse. Me detuve con una mano en el pomo, sin girarme, sin moverme por un segundo. Luego miré hacia atrás. ¿Lo hizo tu hijo? Se podría haber oído caer un alfiler. Y eso fue todo. Empujé la puerta para abrirla y salí, dejando que se cerrara detrás de mí. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca se les ocurrió comprobar, era que el sistema del que dependían, toda la infraestructura de transporte de la empresa, no les pertenecía. No lo había hecho en años. Había registrado la plataforma principal bajo mi propia sociedad de responsabilidad limitada cuando reescribimos la versión de segunda generación. Había redactado un discreto acuerdo de licencia, limpio, legal, impecable. Ricardo nunca leyó los detalles, simplemente firmó lo que le di. Confió en mí. No se molestó en preguntar por qué quería la propiedad de una arquitectura separada para la compilación experimental. Él estaba centrado en los inversores. Yo estaba centrado en no dejar que la volvieran a fastidiar. En el momento en que Bruno me despidió, en el segundo en que rescindió mi contrato, el acuerdo activó una cláusula:
todos los derechos de la licencia me fueron devueltos. El sistema de transporte, el código, la arquitectura, los puentes de integración, cada una de las claves del backend, desaparecieron. Legalmente desaparecieron. No hackeé nada. No saboteé una maldita cosa. Simplemente me fui con lo que era mío. Pensaban que era un viejo mono programador anclado en sus costumbres. Un empleado leal, desechable. Lo que no sabían es que pasé años planeando esto. Bruno siempre pensó que yo era el eslabón débil, que todo lo que se necesitaría era un empujón, una reunión, un momento de dejar caer el micrófono para borrarme. No se dio cuenta de que yo ya había desconectado el enchufe mucho antes de que él se acercara a la toma de corriente. No podían reiniciarlo. No podían replicarlo. Ni siquiera podían entenderlo sin mí. Y ahora no tenían nada. Ni clave, ni producto, ni control. Solo un sistema parpadeante en rojo desangrando millones por minuto. Y un muro legal de ladrillos alrededor de lo que solía impulsar su imperio. Nunca lo vieron venir, y nunca lo arreglarán. Salí y el aire fresco me golpeó como un botón de reinicio. El tráfico nocturno zumbaba al otro lado de la intersección. Bocinas, neumáticos sobre el pavimento, una sirena lejana. Las farolas parpadeaban sobre mí, constantes, silenciosas, como si el mundo ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar dentro de ese edificio. Metí la mano en el bolsillo por costumbre, y luego me detuve. Sin teléfono, sin correa de la empresa, sin tarjeta de identificación. Por primera vez en 19 años, no tenía Logística Montero vibrando en mi bolsillo. Y no me sentí perdido. Me sentí ligero, como si algo masivo finalmente se hubiera levantado de mi pecho. Años de presión silenciosa, noches sin dormir, vacaciones perdidas, cumpleaños ignorados, todo desprendiéndose como piel vieja. Detrás de mí, todavía estaban allí dentro, en pánico, perdiendo dinero, viendo las paredes agrietarse desde dentro mientras los cimientos salían por la puerta principal. Pero no miré hacia atrás. Podían quedarse con sus salas de juntas, sus palabras de moda, su desesperación. Había terminado de construir los imperios de otros de forma gratuita. ¿Y la parte más extraña? No estaba enfadado. Ya no. La amargura se había consumido en algún punto entre los aplausos y el silencio que siguió. No estaba enfadado con Ricardo ni siquiera con Bruno. En realidad no. Hicieron lo que la gente como ellos siempre hace, cogen lo que creen que les pertenece por derecho. Asumen que los callados simplemente lo aceptarán. Pero no esta vez. Porque ahora soy dueño de lo único que no podían reconstruir con dinero o abogados o desesperación. El sistema, la columna vertebral, el producto que pensaban que era suyo solo porque hacía funcionar su mundo. Ellos construyeron la casa. Pero yo construí el suelo sobre el que se asentaba. Y ahora ese suelo era mío. Los aplausos, el respeto, la caída de los Montero. Sí, fue real. Y claro, a una parte de mí le gustó el sonido, pero no fue por eso por lo que sonreí. Sonreí porque finalmente soy dueño de lo que construyeron sobre mi espalda, y nunca más volverán a tocarlo.